Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. En esta oportunidad vamos a iniciar trimestre estudiando la cartilla que lleva como título La misión de Dios, mi misión. Es un tema muy interesante. Hoy iniciamos, así que comparte este video a tu familia, tus amigos y ya casi iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente. Vamos a iniciar con una oración. Padre bueno, Señor, alabamos tu nombre hoy y siempre. Gracias te damos por esta nueva oportunidad. Suplicamos el perdón de nuestros pecados y que tu Santo Espíritu nos guíe y nos muestre lo que deseas que aprendamos en esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la lección de esta semana lleva como título La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Y mis queridos, el texto a memorizar, el versículo para memorizar de esta semana lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 9. Dice así la palabra del Señor, allí lo tiene en su pantalla. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Mis queridos hermanos, cuando nosotros estudiamos los diferentes personajes allí en la Biblia, vemos como cada uno de ellos tuvo una misión que Dios le dio. Vemos patriarcas, profetas, inclusive el mismo Jesús tuvo una misión y la cumplió en perfección. Y nosotros también entendemos que tenemos una misión que Dios nos ha dado. Sin embargo, la misión, en ese concepto fundamental, tenemos que irnos mucho más atrás del libro de Génesis o de los personajes propiamente, en los cuales vemos que siempre hubo una misión para cada uno, inclusive a nosotros. Pero la misión va mucho más atrás cuando Dios crea el universo, cuando Dios crea las estrellas, las constelaciones. También crea el mundo en el que usted y yo vivimos. A partir de ahí vemos también cómo culmina la obra de la creación y posteriormente la historia hasta nuestros días. Pero la misión es principalmente una misión que Dios concibe allá en la eternidad. Eso en realidad es un misterio. Profundizar allí nuestra mente finita nunca podría entenderlo. Sin embargo, vemos cómo Dios tuvo una misión en sus inicios para el universo, en sus inicios para esa creación que desde antes de la fundación del mundo, como encontramos en la palabra de Dios, también dio una misión a su iglesia. Esa misión nosotros la entendemos como la predicación del Evangelio eterno, la proclamación del Evangelio eterno según Apocalipsis 14, 6 y 7, porque esa misión que empezó mucho allá atrás con la creación del universo tiene que finalmente cumplirse, finalizar según Apocalipsis capítulo 21 y versículo 22. Todo esfuerzo misionero que usted y yo hagamos debe estar centrado en una relación con el Creador, quien tuvo una misión desde aquellos inicios. Muy importante que usted y yo estemos enfocados también en proclamar a ese Dios creador, pero también un Dios redentor. Si algo se caracteriza a Dios, es el querer estar cerca de los seres humanos. Eso sucedía en el Edén cuando el pecado no había entrado. Tenía una comunicación directa a Dios con Adán y Eva, y ellos estaban cubiertos por santidad, por un manto de santidad. Eso pues permitía tener esa comunicación directa. Sin embargo, después de la desobediencia, ese manto de santidad se cae y Adán y Eva sienten vergüenza y a su vez sienten miedo y se esconden. Se esconden como una reacción inmediata por esos sentimientos. Al Dios conocer
en su omnisapiencia a lo que estaba sucediendo, lanza una pregunta que alguien pues pudo haber hacerse también la pregunta cómo Dios, siendo sabio, no sabía dónde estaban. En realidad Dios sí sabía dónde estaban. Esa pregunta iba con un carácter de reflexión de la condición de Adán y Eva. Es decir, Dios hace una pregunta para Adán y Eva entender que se encuentran perdidos en ese momento, que hay algo que se debe de restaurar, que se ha perdido algo por la causa de la desobediencia. Sin embargo, vemos cómo Dios tiene la intención de acercarse. Mientras el ser humano se esconde, Dios tiene la intención de acercarse a pesar de que hubo una desobediencia, a pesar de que ya esa relación fue comprometida, se rompió ese vínculo de santidad que tenía con el hombre. Dios pudo haber dejado a Adán y Eva allí perecer simplemente por su incapacidad de vivir eternamente, morir como consecuencia de lo que ya había previamente dicho Dios por su desobediencia. Sin embargo, Dios no dejó la historia allí, quiso reparar la relación que se había roto, esa intimidad en santidad que se había perdido. Dios toma la iniciativa, básicamente, si podemos analizarlo sobre dos aspectos. Primero, el carácter misionero de Dios. Es decir, hay un alma perdida. Bueno, dos, Adán y Eva, almas perdidas porque ahora están desvinculadas de Dios. Entonces vemos ese carácter misionero de Dios. Y también el mostrarle la condición a Adán al hacerle esa pregunta, ¿dónde estás? Es decir, estás perdido. Necesitas volver a ese plan original, necesitas volver a tener esa relación, necesitas cubrirte nuevamente con ese manto de santidad para no sentir vergüenza, para no sentir ese miedo, para no querer esconderte, pues el esconderte nada va a solucionar. Por el contrario, va a simplemente alargar un problema y no te vas a sentir bien después de eso. Esa es la obra misionera de Dios, que también nos confronta con la realidad del pecado y la necesidad de restaurar esa relación con Dios. Al analizar la historia en el Antiguo Testamento, cómo se fue desarrollando cada uno de estos episodios eh, con diferentes personajes, vemos cómo Dios tiene clara la misión para el ser humano, Dios como misionero, para rescatar y acercar al ser humano nuevamente a su reino. Y aquí vemos como, por ejemplo, en la Torre de Babel, cuando aquellos hombres decidieron ir con su misión, con la misión que tenían ellos para construir esa torre, bueno, Dios indica y manifiesta que esa no debe de ser la línea a seguir. La misión tiene que ir por otro lado. Así que les confunde sus lenguas para que se dispersen y cumplan parte de la misión que Dios desea para el ser humano en ese tiempo de la historia. También vemos cómo Dios constantemente manifiesta, yo estaré contigo, seré tu Dios. Génesis 17, 7, 8, 26, 3 y 28, 15. Es constante ver cómo Dios insiste en ser el Dios de este pueblo que Él está liderando bajo una misión. También vemos la historia de aquel joven José en Egipto. Fue un instrumento para salvación de su pueblo que estaba atravesando por una hambruna terrible, y a pesar de todo lo que estaba sucediendo era parte del plan de Dios, y ahí se manifestaba también la misión de acompañar a José de una forma muy personal, pero también de salvar
a su pueblo. Conocemos también la historia de Moisés ante el faraón, como en la misión se enfoca en liberar a ese pueblo oprimido por tantos años, y Dios envía un mensajero, un profeta, Moisés, siendo el libertador de este pueblo que está oprimido. Y así le dice a Moisés Dios: ciertamente yo estaré contigo, según Éxodo capítulo 3 y versículo 12. Es un profundo deseo de Dios de estar con su pueblo y de acompañar a aquellos que les dan misiones especiales para objetivos especiales, siendo Dios que capacita y acompaña a esa persona que tiene esa misión especial. Y no solo misiones especiales habían en el Antiguo Testamento. Hoy usted y yo tenemos una misión especial, y Dios capacita y también acompaña. ¿Qué otra forma vemos de Dios acercarse a su pueblo? Bueno, en el santuario terrenal, cuando Dios le dice a Moisés: hazte un santuario para yo estar en medio de ustedes. No fue un Dios que quiso quedarse allá a lo lejos, sino que quiso estar en medio de su pueblo. Es decir, la presencia de Dios allí en el arca del testimonio se manifestaba en el lugar santísimo, hablaba con Moisés para transmitir un mensaje directo a su pueblo, un mensaje que Dios tenía que decir, y mantener esa constante comunicación con sus hijos. Así que vemos cómo también las ofrendas de sacrificios y el sacerdocio que allí se manifestaba también apuntaban a una misión que venía posteriormente, y todo esto tenemos que entenderlo como una misión general, es decir, como un plan completo. Cada una de estas misiones que se van desarrollando pertenecen a un plan perfecto de Dios. Todas estas ofrendas apuntaban a Cristo, apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es sumamente importante ver cómo Dios va cumpliendo su misión, enfocado en poder rescatarnos de ese gran problema que el ser humano pues se involucró, como fue haber perdido esa relación de intimidad con Dios. Pero Dios quiere recuperar, y aquí vemos cómo toda la misión va muy enfocada en esa línea, poder recuperar la relación con el ser humano, a pesar de que muchas veces vemos como el pueblo ha rechazado el querer tener esa intimidad, esa relación de proximidad y de reconocimiento de el Dios poderoso que quiere acompañarte y que quiere acompañarme en los momentos no solo buenos, sino por supuesto que también los difíciles, para que no te sientas solo en medio de la angustia. El sueño de Dios de estar más cerca de los hombres, prefigurado desde el santuario terrenal por los profetas, los mismos salmos hablaban del Mesías. Se cumple este sueño de Dios cuando el Verbo se hace carne, cuando Jesús viene a esta tierra y nace como uno de nosotros, siendo un bebé, creciendo en tentación, creciendo en las luchas, carencias que pudieron haber tenido sus padres, en persecución inclusive, pues Herodes quería quitarle la vida. Es muy interesante cómo Cristo viene siendo el Hijo de Dios en un lugar muy humilde, de una familia humilde, cumpliendo la profecía del linaje de David. Sin embargo, viene siendo un niño con todas las carencias económicas, sí, con el amor de sus padres, pero no con ostentosidad, no con en medio de riquezas. Pudo haber sido hijo de un hombre acaudalado, pudo haber sido el hijo reconocido en algún momento por reyes y príncipes. Sin embargo,
Él estaba en la profecía para llegar en aquel tiempo. Muy pocos reconocieron esto, tuvieron la sabiduría de estudiar la palabra y entender que era el tiempo que se había cumplido de tener a Dios con nosotros, el verbo hecho carne. Y eso, mis queridos hermanos, en una línea del tiempo, es un evento increíble, sumamente importante para nuestra raza, cuando Dios, siendo superior al ser humano, desciende y es parte de nosotros en Cristo. Cristo caminó en sandalias, en la vestimenta que se necesitaba, en angustia, siendo tentado, sufrido, pero enseñándonos el carácter que debemos de tener como seres humanos. Y como hijos de Dios, por supuesto. Ese sueño, como les menciono, es cumplido en este momento de la historia. Podemos ver cómo Juan en el capítulo número 1 habla acerca de ese verbo que se hace carne, es decir, la palabra de Dios toma vida, y también no solo eso, sino que una enseñanza eficaz, veraz en la persona de Cristo, al Cristo enseñarnos: yo soy el camino, la verdad y la vida, siendo uno de nosotros con propiedades también en su naturaleza divina. Pues hemos visto en algunos pasajes cómo Cristo conocía el corazón de los hombres, tenía la potestad también de perdonar pecados, eran facultades divinas, pero también tenía su humanidad como usted y yo. Así que Él nos entiende por lo que usted y yo estamos pasando. Es algo impresionante como Dios se hizo hombre, Dios con nosotros. Y cabe recordar aquel versículo en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí en ese texto, pues Dios muestra ese sueño, esa misión que tenía desde mucho tiempo atrás, acercarse a nosotros, y lo hizo de una forma que pues es un misterio. En realidad es su Hijo único, su Hijo unigénito, siendo uno con el Padre por la eternidad, se entrega en esa misión de rescate por la humanidad. Note que el versículo dice: para que todo aquel que en él crea, porque de tal manera amó Dios al mundo entero. Aquí se refleja que no hay acepción de personas. Se refleja también que todos podemos acceder a la salvación. En este caso, el factor predominante es el don que dio el cielo, que es Cristo, y que debemos de creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador del mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ganar la vida eterna. La salvación consiste en recuperar aquel vínculo que se perdió en el Génesis, aquel manto de santidad, poder encontrarnos directamente con Dios nuevamente. El ministerio de reconciliación que tuvo Cristo es fundamental para poder lograr eso. Esa intención de Dios de acercarse a la humanidad, de estar en contacto directo con el ser humano, lo alcanzó por medio de Cristo. Todo el ministerio de Cristo consistió en revelar el carácter de su Padre, siendo el Cristo y el Padre uno mismo. Mostró la naturaleza de Dios, siendo Dios amor. Dios es amor. Dijo también el apóstol Juan: Dios es amor, y se acercó al ser humano en rescate de la vida de todos. Dios no desea que nadie perezca,
sino que todos vayamos al arrepentimiento y recurramos a los pies de Cristo, quien tiene el poder, la potestad y la autoridad de salvarnos, de presentarnos ante el Padre y decir, yo he reconciliado a Juan, a cada uno de ustedes, los he reconciliado para contigo, Padre. El manto de santidad vuelve, es mi manto, el manto de justicia de Cristo, cubre a este hijo, esta hija tuya, oh Padre, para que sea acepto nuevamente en el reino tuyo y seamos una familia nuevamente como en algún plan original de la misión de Dios, allí estábamos en perfecta armonía. Quiera Dios que cada uno de nosotros reflexionemos sobre esto y logremos ese objetivo, siendo parte de la misión de rescate de Dios para con la humanidad. También el versículo que nos presenta la lección en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, en el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. El don del cielo que es Cristo lleno de gracia y de verdad. Donde abundó el pecado, dice la palabra, sobreabundó la gracia. Es decir, es mayor la gracia de Dios por medio del Hijo que el pecado que entró por la desobediencia, instigación del enemigo. Es más poderoso el ministerio de Cristo por medio de su gracia y por medio de la reconciliación que hizo en dando su vida por la de todos nosotros. Ya estando Cristo con nosotros, Dios con nosotros, dándole luz a los hombres para que encuentren el camino a la salvación, siendo Cristo mismo el camino. Recordamos cómo en el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15, 19 y 20, el apóstol Pablo nos hace una referencia acerca de quién es Cristo. Dice, Cristo era la perfecta imagen del Dios invisible, aquel en quien habitase toda su plenitud, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, aquí vemos esa naturaleza divina de Cristo, reflejando el carácter de Dios, esa imagen del Dios invisible, un Dios que la raza humana no podía presenciar en su santidad, pues como dice el texto, habita en lugar inaccesible para un ser humano. Sin embargo, al haber dispuesto en este plan perfecto a su Hijo Cristo como uno de nosotros, se nos muestra el carácter del Padre, la perfección del carácter del Padre, el amor perfecto en la persona de Cristo, llevando consigo, como mencionamos anteriormente, según San Juan, capítulo 3 y versículo 16, el plan de Dios para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Cristo iba a cargar el pecado de todos, siendo, como menciona el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, aquel que no tenía pecado, aquel inocente hombre que tenía que sufrir las consecuencias del pecado de cada uno de nosotros, aquel que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Y hermanos, esto es sumamente solemne. Pensar en que Dios hizo a Cristo pecado, no que Él cometiera pecado, sino le hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él, por medio de Él. Es decir, hermanos, amigos, era un todo o nada. Cristo tenía que cargar el pecado del mundo. Ahora, esa acción, ese acto de amor, tiene efecto cuando usted y yo aceptamos ese regalo, cuando usted y yo aceptamos ese sacrificio.
esa gracia y no la rechazamos. Ya Cristo hizo el trabajo, Cristo ya hizo la parte difícil, lo que usted y yo no podíamos hacer. ¿Qué sí podemos hacer? Aceptar esa bendición, aceptar el don del cielo, aceptar a Cristo. Hermanos, en Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También menciona la palabra que Cristo no vino a condenar, sino a salvar. Y cuando yo repaso esos textos y noto cómo nosotros, llamándonos cristianos o seguidores de Cristo, qué fácil nos resulta condenar, qué fácil nos resulta juzgar por lo que vemos y llegar a conclusiones apresuradas e injustas con respecto a nuestros hermanos. Lo que debemos hacer basándonos en este criterio y en esta realidad de lo que Cristo hizo es más bien ser canales de bendición, es buscar la salvación de los demás. Y Dios mismo en su misión vino a salvar lo que se había perdido, ¿cómo nosotros vamos a condenar a las personas por quizá un mal momento inclusive de su vida? Quizás son circunstancias de la vida, ni tan siquiera fueron consecuencia de algún acto de la persona, y si así lo fuere, recordamos cómo Cristo no condenó a aquella mujer que fue sorprendida inclusive en el adulterio. Eso sí, le dijo, vete y no peques más. Es un acto de misericordia, pero también de un alto al pecado, un alto a una vida que pues lleva a la condenación eterna. Jesús era misericordioso, eh, como Dios lo es, pero también exhorta e invita a que abandonemos el pecado, abandonemos lo que sabemos que no está bien en nuestra vida, porque el Espíritu Santo siempre nos lo recuerda. Es muy importante, mis queridos hermanos, que la muerte de Cristo fue parte del proceso de reconciliación, no fue su fin allí. Es muy importante que también es este momento de la resurrección de Cristo, allí Cristo venció el pecado y recibió toda autoridad en el cielo y la tierra, para vencer a la muerte, no solo la muerte que la Biblia la presenta como un sueño, como un descanso momentáneo. El apóstol Pablo lo presenta como un momento de desnudez, sino que hablamos de la muerte segunda, de la muerte eterna. Cristo venció cuando resucitó, no esa muerte que la conocemos como un descanso, que él mismo lo llamó como un descanso, cuando, por ejemplo, Lázaro duerme o fallece. Si no, estamos hablando que Cristo venció la muerte segunda, y esa potestad de Cristo sobre la muerte segunda, la muerte eterna, es la que usted y yo nos permite despertarnos si llegásemos a descansar, pero no sufrir esa segunda muerte. El que sufre la segunda muerte sufre una muerte eterna, una muerte ya para condenación. Cristo fue el que venció la muerte segunda y nos permite a nosotros ser parte de ese milagro, y recordar, mis queridos, unas palabras preciosas que dijo Cristo en Mateo capítulo 28 y versículo 20: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, Cristo está en el santuario celestial. Él envió al Consolador, al Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, la divinidad se presenta y nos acompaña aquí en la tierra, a ser representante de Cristo, siendo uno dentro del Dios Trino que conocemos. Dios Padre tuvo gran participación en el Antiguo Testamento, en el ministerio de Cristo. Cristo en sus milagros, en el llamamiento al arrepentimiento, muerte y resurrección,
allí tuvo gran participación, pero a partir de su ascensión, el Espíritu Santo es el que nos ha acompañado y continuará haciéndolo hasta el fin del mundo, acompañará a sus hijos. Siéntase feliz, siéntase alegre, porque la misión de Dios ha sido siempre estar con usted. La misión de Dios ha sido reconciliarnos, reconciliarte con Él por medio de Cristo. Es importante entender esto y aceptarlo para que tenga la efectividad que Dios quiere. Amigos, cuando Cristo iba a ascender, estaba próximo ya a su ministerio aquí en la tierra y debía dejar a sus discípulos con la misión de seguir predicando el Evangelio. Él pronuncia unas palabras que quizá los discípulos no entendieron en su totalidad. Ellos estaban tristes sabiendo que el Mesías los iba a dejar. Siempre estuvieron con él desde el inicio de su ministerio. Cuando le crucificaron, tuvieron un momento difícil. Muchos simplemente no estuvieron en ese momento, pero al reencontrarse el Señor después de resucitar, le acompañaron por alrededor de 40 días. Y cuando Cristo está por ascender, les menciona una promesa, que una promesa les trae esperanza aún en medio de ese momento difícil, pues Cristo les dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también, ustedes mis discípulos estén, de forma tal que es una separación momentánea en el tiempo, en la cual tendrá un cumplimiento, el volver a reencontrarse cuando Cristo vuelva por segunda vez. Nosotros no presenciamos cuando Cristo caminó aquí en la tierra. Quiere decir que esa promesa se la hizo directamente en boca de él para sus discípulos, siendo que ellos lo verían también ascender. Nosotros no vimos tampoco ascender a Cristo, pero sí tenemos la confianza y la seguridad que así como ascendió, así como estos varones galileos vieron ascender a Jesús resucitado, a Jesús yendo hacia el cielo con su Padre, así también nosotros le veremos volver junto con sus discípulos. Esperamos la segunda venida de Cristo. Es allí donde el plan y la misión de Dios para con nosotros se cumplirá en su totalidad. Cristo había vencido el pecado cuando murió, pero más importante, cuando resucitó. Allí la tumba quedó vacía y nuestra fe es fundamentada en que Cristo venció a la muerte. Y de esta forma cumplir Dios esa misión que trazó en la eternidad, encontrarnos con personas, familiares, amigos, hermanos en Cristo que están descansando, esperar ese momento precioso, así como los discípulos añoraron también encontrarse nuevamente con el Mesías, hoy descansan después de haber entregado sus vidas por el Evangelio, por esa misión que Dios les encomendó en Jesucristo. También cuántos hombres y mujeres durante la historia hasta este momento atravesaron duras pruebas allá en los tiempos en los cuales decir ser cristiano pues era un pecado capital. Dieron sus vidas, dieron sus vidas para ser también testimonio de que Dios tiene el poder de resucitar en aquel día. Creyeron en la promesa de Cristo, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa promesa, creo yo, muchos de los que llegaron al descanso por una u otra razón, afianzados en esa declaración de Cristo,
sintiéndose uno parte de esos discípulos, de esos apóstoles, que en un mundo en el cual ofrece tanta distracción, qué rápido, qué pronto podemos nosotros también distraernos, irnos por el camino equivocado, perder de vista esa promesa, afianzarnos, pensando que quizá algunos su fe fue debilitada, sea en la espera o sea en las pruebas, pero la invitación es seguir adelante. No desfallezca, manténgase firme en el Señor. Y la misión final, el término de lo que Dios desea, que al final también será una continuidad, no es que terminará simplemente, sino eh, lograr esa misión para continuar esa experiencia y esa vivencia la encontramos en Apocalipsis capítulo 21 versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Nótese que es una misión completa, pero en continuidad. Es decir, se cumple aquí la misión, pero hay un continuo, porque dice que habitará con ellos. Y habitar con ellos es un continuo. Es decir, se cumple la misión, pero no simplemente llegamos a ese término y Dios se va o no continuamos en la presencia del Señor, sino más bien el continuo es permanecer en Dios por la eternidad. Esa es la misión, prácticamente podemos decirlo, que la misión de Dios es morar con los hombres por la eternidad. Es una misión que nunca terminará en el continuo, más es el objetivo que hoy tenemos y que Dios también tiene para con nosotros. Vamos a lograrlo con ayuda del Señor. Vamos a ir avanzando y vamos a ser parte de esa misión. Durante este trimestre, mis queridos, debemos de conscientemente entender, buscar entender con ayuda de Dios, dimensionar esta misión de Dios para nosotros también comprometernos y ser parte del objetivo de Dios, de que no solamente usted y yo, nuestra familia, a la iglesia que pertenecemos, nuestros hermanos, sino por supuesto aquellos que no conocen todavía de este plan de amor perfecto que tiene Dios para con la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí estamos todos incluidos, hermanos. Debemos de saber que la última palabra la tiene Dios. Las personas también pueden, por supuesto, tomar una decisión. El libre albedrío le fue dado a Adán y Eva. Desde allá, pues, hemos tenido también esa capacidad, esa posibilidad. Por supuesto, Dios ve también razones, circunstancias, situaciones de las cuales todos tenemos vivencias diferentes. No es lo mismo mi vivencia personal, de dónde yo vengo, cómo tuve que atravesar algunas situaciones, como su vivencia personal, de dónde usted viene, cómo tuvo que atravesar algunas situaciones. Dios ve personalmente su situación. Usted también tiene la posibilidad de decirle sí a Dios, de aceptar a Dios, de seguir como parte de esta misión, y Dios va a proveer en sus riquezas en Cristo Jesús para que usted goce de la salvación, usted goce de la bendición de ser parte de la familia de Dios. En este proceso llegar a aquella misión que es un continuo de estar siempre con Dios. Y muy bien, hemos terminado por esta semana. La lección ha sido impresionante, nos ha llevado por un recorrido de la misión de Dios desde mucho antes de la fundación de este mundo. Dios tiene una misión y la ha venido cumpliendo. Seamos parte de ella. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Vamos a orar para finalizar. Señor, gracias te damos nuevamente. Ha sido impresionante como tu palabra siempre nos muestra que eres un Dios de amor y que tienes una misión para con nosotros. Te agradecemos por ese amor para con nosotros y deseamos, Padre, ser parte también de la misión, llevarle a otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Hasta pronto.